De nuevo, muy buenos días. Me presento, soy Jessica González, soy la formadora de la Biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona, del Tecnológico de Antioquia, y en el día de hoy les voy a estar mostrando el tema de las normas APA, séptima edición. Si tienen preguntas o cualquier duda que les genere durante... Buenos días, profe Luisa. Muchas gracias. Como dije, si tienen preguntas o dudas, no duden en realizarlas. La verdad es muy importante que en este momento ustedes salgan de esas dudas, de esa mayoría de las dudas que les genera al momento de realizar los trabajos. Acá abajo tienen mi contacto, mi correo, cualquier pregunta que tengan después de esta capacitación por este medio las pueden realizar. Y bueno, entonces comienzo. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychological Association, los cuales en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Ella sirve para estandarizar aspectos de forma y estilo de los trabajos académicos, como por ejemplo las fuentes y tamaños de la letra, los interlineados, márgenes, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Hay que dejar claro estos dos conceptos que tenemos acá, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse las palabras, imágenes, ideas de otra persona y hacerlas pasar como si fueran propias suyas, sin realizarle la debida mención o citación de aquello que copiaron. No está mal utilizar las palabras, ideas y demás de otras personas, ¿no? Usted lo puede hacer. Lo que sí está malo es no realizarle esa debida citación o esa debida mención de aquello que le copiaron. Entonces siempre que sea algo de los demás, siempre tienen que hacer esa debida mención. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios míos anteriormente presentados o anteriormente publicados y hacerlos pasar en este momento como si fueran totalmente nuevos y originales. Es decir, que yo por allá en el semestre pasado o el año pasado presenté un trabajo y en ese trabajo pues es muy bueno, me saqué un 5 y para esta materia, para esto que estoy haciendo en este momento, me sirve tal cual, que solamente le cambio el nombre de la materia o el nombre del docente y listo. Eso sería autoplagio, eso ya no está moralmente correcto hacerlo. El plagio, tal cual el plagio, se castiga de manera académica y legal. Académica te puede llegar a expulsar de la institución, mientras que el autoplagio, digamos que ya no se castiga de manera legal, pero ya no está moralmente correcto hacerlo y ya va en cuestión de los profesores, de los docentes, en caso de que se den cuenta que presentaste el trabajo varias veces, ¿qué pueden hacer en ese caso? Entonces, tampoco utilizar el mismo trabajo tal cual varias veces. Al menos, no sé, avisarle al docente con qué profe ve, yo tengo ese trabajo que lo presenté y me puede servir para esto, entonces para replicar ciertas ideas, porque de nuevo, si se dan cuenta, pues ya va cuestión de ellos qué pueden hacer en esos casos. Ya unos aspectos generales, entonces tengo las fuentes y tamaños. Tengo Tiny Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, tienen entre estas 6 fuentes con sus respectivos tamaños para realizar esos trabajos académicos. Ya que ustedes prefieran, en que les guste más, que les parezca más bonito. Hay una que es Computer Model a 10 puntos, que como APA viene de la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos, es anglosajón,
Entonces, al menos nosotros, en nuestras versiones de Word, no tenemos Computer Model. Puede que ellos allá sí, pero nosotros no. Pero aún así tienen otras 5 que ustedes pueden utilizar. Cada una ya su tamaño, entonces hay que respetárselo, es decir, no poner, por ejemplo, Calibri a 8 puntos o Times New Roman a 16 puntos, no, cada una lleva su tamaño. Y la que escojan, con esa tienen que continuar con todo el trabajo. El interlineado a 2.0, la alineación es a la izquierda, nunca se va a justificar en APA, siempre va a ser a la izquierda. Si utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y en las referencias una sangría francesa también de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes inicien un nuevo párrafo, ya tienen que aplicar sangría a esa primera línea. Y en la referencia ya es una sangría francesa. Ahorita, ya cuando finalicemos, les voy a mostrar, que es un documento en Word, cómo se aplicaría esa parte de la sangría. La numeración es del extremo superior derecho. Se empieza a numerar desde la portada. No se empieza desde el cuerpo del trabajo, no es de la tabla de contenidos, no es de la introducción. Siempre es desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Entonces, estos son los elementos que debe tener la portada de trabajos para estudiantes. Entonces tengo la numeración de la página, que es el que va al extremo superior derecho. El título del trabajo en negrita y centrado, no utiliza mayúscula sostenida. El nombre de los estudiantes. La afiliación, que se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguido de la institución. El nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Y así es como debe quedar la portada. Entonces, la numeración al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita, el nombre o nombre de los estudiantes, la facultad a la que pertenecen, seguido de la institución, que se refiere a la afiliación, el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. De ahí una, digamos que para profesionales, es como más para investigadores y demás, no aplicaría tanto para ustedes, entonces voy a continuar y llego hasta esta parte, hasta la estructura de los niveles de los títulos. Es decir, cuando tenemos títulos de manera continua, esos títulos de manera continua llevan una estructura. Si yo tengo un título y a eso le saco un subtítulo y al subtítulo otro subtítulo, pues cada uno de ellos lleva una estructura en específico. El primer nivel, es centrado en negrita, no utiliza mayúscula sostenida y en caso de ser el único, pues el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo es alineado a la izquierda en negrita y si termina ahí, pues el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercer nivel es alineado a la izquierda en negrita cursiva y el texto, en caso de terminar ahí, comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto con sangría de primera línea, ya saben que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Y un quinto, sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto también comienza en la misma línea. Generalmente los más comunes son los tres primeros, como mencioné. Tengo un título, a eso le saco un subtítulo, el subtítulo otro subtítulo. Y en caso en cuarto o quinto, pues va con esta estructura. Y ya, claro está, un sexto o séptimo ya no es común. Y de hecho ya de cierta manera ya no se ve bien el trabajo visualmente. Y APA se hizo para tenerlo visualmente ordenado y que facilite la comprensión lectora. Entonces el máximo sería
5 títulos o 5 niveles. Ya acá tengo el formato de las tablas y las figuras. El formato de la tabla sería la palabra tabla con su respectiva numeración, tabla 1, tabla 2, tabla 3, esto haría negrita en esa parte. Abajo el título de la tabla va en cursiva, luego ya pongo la tabla. Solamente se ponen líneas horizontales, no verticales, solamente horizontales. Y al finalizar, nota. La palabra nota, solamente la palabra nota, nota punto, eso va en cursiva. Y allá en la nota pondríamos, deben poder tomar los datos para realizar la tabla. Si yo copio y pegue la tabla de otro lugar tal cual, entonces hace la citación. Si también fue elaborado por uno mismo, entonces también poner eso ahí. Si puse en la tabla abreviaciones, asteriscos o demás elementos que es necesario aclararlos, también van en la parte de la nota. De nuevo, donde puedan tomar los datos, la citación y aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos o cualquier otro elemento va en la parte de la nota. El formato de las figuras. En APA solo existen tablas y figuras. Es decir, todo aquello que no sea una tabla se nombra figura. Lo que son las gráficas, los mapas, imágenes, infografías, todo eso que no entre como en la definición de tabla, pasa a nombrarse figura. El formato sería entonces figura 1, con su figura con su respectiva numeración, esto va en negrita. El título de la figura en cursiva, luego ya pongo la imagen, la tabla, lo que tenga. Y al finalizar, nota. Miren que la palabra nota, solamente la palabra nota, pues va en cursiva y de nuevo pongo la mención o la citación de la figura. Si yo también la realicé, pues también poner eso que fue fuente propia. Y si también hay que hacer aclaraciones sobre asteriscos, abreviaciones o cualquier otro elemento, también va en la parte de la nota. No sé si hay preguntas con la parte de formato general para ya continuar con las citas. ¿O vamos bien? Entonces va a continuar con la parte de las citas. Las citas de la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo me copié y pegué. Y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos anteriormente, que eran el plagio y el autoplagio, y así evitarnos temas tanto legales como académicos. Estos serían los elementos de las citas. Son el autor de la publicación, la fecha de publicación y el número de la página donde yo saqué la cita. Entonces, autor de la publicación, es decir, del documento que yo estoy leyendo, la fecha de publicación del documento que estoy leyendo y el número de la página donde saqué la cita. Siempre van a ir generalmente estos tres elementos. Existen tres tipos de citas. Entonces está la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual. Y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis o el parafraseo, que es con mis propias palabras, yo explicar la idea del autor, a pesar de que sea con sus propias palabras, en la idea de otra persona, no es su idea original. Eso también hay que citarlo, el parafraseo también se cita. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del documento que estoy leyendo. Ejemplo, yo estoy leyendo un documento de Sanarriaga y él en ese documento citó a un autor, Carmona. A mí me gustó la cita de Carmona. Eso sería cita de cita. Ya la información que contenga esas citas va a depender del énfasis en el que se realice. Existe énfasis en el autor y énfasis en el texto.
Énfasis en el autor es cuando usted le quieren dar mucha fuerza, mucha relevancia a que fue ese autor el que dijo esa cita. Pasa mucho con autores muy reconocidos en el área, que se han ganado premios, que lo mencionan mucho en clase, que lo citan mucho. Entonces, le quiero dar más fuerza a que fue él el que dijo eso. Énfasis en el texto es porque ya me importa más la cita, es decir, ya lo que se dice y no tanto quién, eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza, si las quiere hacer todas en el autor, lo pueden hacer. Si las quieren hacer todas en el texto, también lo pueden hacer. Si quieren mitad y mitad también, ¿no? Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis va realizando ahí. Entonces comienzo con la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego, tal cual, y se divide en cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, de 1 a 39. Cuando es con énfasis en el autor, se pone primero los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, abro comillas, la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, p punto, y el número de la página donde saqué la cita. De nuevo, cuando es con énfasis en el autor, apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación del documento, abro comillas, la cita corta, cierro, abro paréntesis, p punto y el número de la página y cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, entonces ya saben que es porque me importa más la cita, y en ese caso voy a iniciar con la cita. Entonces pongo primero, entre comillas, la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis y en ese paréntesis van todos los elementos. Apellidos, coma, el año de la publicación, coma, p punto y el número de la página y cierro paréntesis. La cita textual larga es de más de 40 palabras. Cuando es con énfasis en el autor, vamos, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año, cierro, dos puntos y en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros. En toda la cita pongo la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros pongo la cita larga. Y al finalizar la cita abro paréntesis, p punto y el número de la página y cierro paréntesis. En este ejemplo tengo pp. El pp se pone cuando la cita salió de 2 páginas. Pasa mucho con las citas largas, como lo más común. Y es que la cita termina o empezaba terminando la página 102 y continuó, o sea, yo empecé hasta la otra página, copiando de ahí, en la página 103. Es decir, se dividió entre 2. Cuando eso pasa, ponen pp. La cita textual larga con énfasis en el texto. Acá hay que darle una introducción a esa cita, no la pueden poner directamente porque no se va a entender o pues no vamos a saber bien de qué es eso. Entonces la idea es darle siempre una introducción antes a esa cita. Y de nuevo en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, p punto y el número de la página. Y cierro paréntesis. La paráfrasis o parafraseo, que es con mis propias palabras, yo escribir la idea del autor. Tienen que, a pesar de que sea con sus propias palabras, también hay que citarlo porque la idea de otra persona. En ese caso, entonces diría, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año, cierro,
Y en el mismo párrafo, 5 comillas y demás, va la cita larga. Va parafraseo. En el mismo párrafo, 5 comillas y con sus propias palabras, va la idea del autor. Con énfasis en el texto, entonces ustedes inician parafraseando y cuando ya terminan, abren paréntesis los apellidos, coma, el año, coma, p punto y el número de la página en el que parafrasearon. En el primer ejemplo, al finalizar no tengo número de página. No significa que en uno no deba ir, en el otro sí. ¿No? En el parafraseo ya es opcional poner el número de la página. Si desean lo pueden hacer. Sería bueno que lo hicieran para que la persona supiera de dónde lo están sacando, pero ya no es obligatorio. En la cita textual sí lo es, en el parafraseo ya no lo es. La cita de cita, que es una mención de una cita dentro del documento que estoy leyendo. Entonces, yo estoy leyendo un documento de Torres y él citó a un autor llamado Sánchez y a mí me gustó fue la cita que dijo Sánchez. Eso sería cita de cita. En ese caso iría Sánchez, que es el autor de la cita, abro comillas, la cita de Sánchez, cierro, esto es un ejemplo con cita corta, si la cita de Sánchez fuera larga, aplica el mismo formato que ya vimos. Abro paréntesis, como se citó en Torres, que es el autor que leo, coma 2008, que es el año de Torres, coma p punto y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Y cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, entonces inicio con la cita del autor que me gustó, abro paréntesis, Tavares es el autor de la cita, coma 2002 es el año de Tavares. Si Sánchez hubiera tenido un año, iría ahí al ladito, Sánchez, abre paréntesis, 2001. Coma, como se citó en, recuerden siempre poner esa parte, como se citó en Torres, que es el documento que leo, coma, 2008, coma, p punto y el número de la página. Y cierro paréntesis. Este tipo de citas, lo recomendable es casi no hacer uso de ella. O de hecho, nunca hacer uso de ella. Porque siempre va a ser mejor dirigirse a la fuente original. Y aparte que es un poquito confusa realizar. Entonces siempre va a ser mejor dirigirse a la fuente original. Entonces, si ustedes están leyendo un documento y pues en ese documento les gustó una cita de otro autor, pues se van en la referencia de ese documento, ya al finalizar todo el documento, y lo que van a hacer es buscarlo por el título del artículo, del libro, lo que sea. Si en ese documento que están leyendo le pusieron un enlace, entonces van a ese enlace. La idea siempre es mejor dirigirse a la fuente original y citarlos directamente, o ya parafrasearlos directamente. Este tipo de citas se realiza únicamente cuando ya no tienen acceso a ese documento. Es decir, que al momento de acceder a él, era un artículo en el que tenían que pagar para poder leerlo, o era un libro y que solamente hay un libro físico por allá en la Biblioteca de España. Y solamente existe ese libro físico en la Biblioteca de España y ya. Entonces, cuando no tengan acceso a esos documentos, sí pueden realizar este tipo de citas. Pero mientras sí lo tengan, es mejor citarlos o parafrasearlos directamente. Ya otros tipos de citas, de pronto situaciones que les puedan pasar. Entonces, varios trabajos del mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, esto pasa muy común porque hay autores, investigadores que publican mucho durante todo un año. Entonces yo tengo a Juan Gómez, y Juan Gómez publicó 2 veces en el año 2015. Y es el mismo autor, pero son documentos diferentes. En ese caso, lo que voy a hacer es ponerle una A y una B al lado del año. La A es para el primer trabajo publicado, la B para el segundo. Si Juan Gómez vuelve a publicar una tercera, cuarta, quinta vez, entonces C, D, E. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido. En este caso, se puede diferenciar con la inicial del nombre de esos autores. En las citas
siempre van a ir solamente los apellidos de los autores. Pero si tienen el mismo apellido y uno es Eduardo Vargas y el otro Carlos Vargas, pues se va a poner la inicial del nombre. Cuando no hay un autor, esto pasa mucho con las páginas web, con algunas. Cuando no hay un autor, se pone el título de la publicación, no se pone el nombre de la página web. Por ejemplo, si es de Wikipedia, no se pone Wikipedia, no se pone el título de la publicación de Wikipedia. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone tal cual anónimo. Cuando no hay una fecha de publicación, se hace la distinción con las siglas S.F. ¿Qué significa? Sin fecha. Y cuando no hay un número de página. Esto también pasa en las páginas web, porque en las páginas web no nos van a decir, como en los libros o en los artículos, página 1, página 2, página 3, no. En esos casos se va a poner es el número del párrafo. Con par. P-A-R-R. Par. Ya según la cantidad de autores que tengan sus documentos, es decir, la cantidad de autores que tengan los documentos que ustedes están leyendo, van a ir de la siguiente manera. Un autor sería los apellidos, el año y el número de la página. Cuando son dos autores, los apellidos de los dos autores y se separan por una I, normal. El año y el número de la página. Cuando ya el documento tenga 3 o más autores, es decir, empieza desde 3, se va a poner los apellidos del primer autor seguido de et al. Los apellidos del primer autor, et al. Et al significa y otros, es decir, que otras personas colaboraron con el documento. Cuando son autores corporativos con abreviación, en la primera cita, con énfasis en el autor, va el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro. Con énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo, entre corchetes, la abreviación, cierro, corchetes, coma, el año, coma, p punto, el número de la página y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, siempre que vayan a citar ese autor corporativo con abreviación, lo pueden hacer con la abreviación. Los autores corporativos son empresas, instituciones, organizaciones, entes gubernamentales, las alcaldías, los ministerios, las instituciones educativas en general, las empresas también en general, son autores corporativos. Y esta parte de la abreviación aplica solamente cuando somos reconocidos a nivel internacional por dicha abreviación. Si no son tan reconocidos, es mejor ponerlos como autor corporativo en abreviación, que es tanto en la primera, segunda y demás citas con el nombre completo siempre. No sé si preguntas con la parte de las citas, algo que pronto no ya quedó muy claro, para ya continuar con las referencias. Bueno, continúo con las referencias. Entonces, el título es referencias, no referencias bibliográficas, no bibliografía, solamente referencias. Debe estar centrado en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si ustedes citaron algo, lo deben referenciar sí o sí al finalizar su trabajo. Y si referenciaron algo es porque ya lo citaron. Suele pasar, y es que utilizamos como libros, guías, informes, tesis como una especie de guía, pero nunca lo citamos directamente, ni parafraseamos, ni cita de cita. Entonces eso no hay por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por apellidos de los autores.
y no importa si son corporativos o personales, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Es decir, si yo tengo un documento de un autor de apellido Bedoya, tengo el Tecnológico de Antioquia, tengo a Zapata, tengo la Alcaldía de Medellín, tengo a Duarte, pues a ellos los voy a organizar. Hola, perdón, se me cayó la conexión. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Gracias. Vuelvo a comenzar por acá, a compartir. ¿En qué parte se quedaron más o menos? Quedamos por la parte de las referencias. Como les decía, entonces, deben que empezar ordenados alfabéticamente, se utiliza sangre francesa y el interlineado de 2.0. Estos serán los elementos de las referencias. Entonces, el primer elemento es el autor. No vayan a confundir esta tablita con el de las citas, porque en las referencias, en las citas digamos que se ponían a partir de 3 et al. En las citas se ponen ya, en las referencias, perdón, se ponen ya todos los autores. ¿Cuál es un autor? Apellidos, coma, inicial del nombre, punto. Cuando tiene dos nombres, entonces inicial, punto, espacio, inicial, punto. Cuando ya son de 2 a 20, entonces se ponen todos los autores. Un documento con 3, los 3. Es decir, apellidos como iniciales de los 3. De 10, los apellidos y las iniciales de los 10. Hasta llegar a 20. Cuando son de 2 a 20. Cuando ya son más de 20, en ese caso entonces se pone
Los 19 primeros, al llegar al 19, en este ejemplo, mi 19 Domínguez, J. punto, pongo 3 puntos suspensivos y la inicial, perdón, y el apellido y la inicial del último autor. Por ejemplo, yo tengo un documento con 32 autores. Les pongo los 19 primeros, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del autor número 32. Ahí me salto del 20 al 31. Cuando no hay un autor, se pone el título de la publicación, y cuando son autores corporativos se pone el nombre completo del autor corporativo. Los otros elementos son fecha, título y fuente. Son autor, fecha, título y fuente. Son 4 elementos. Este cuadrito de acá es para que ustedes lo utilicen en caso extremo. La idea es que no lo utilicen siempre porque no es eso. Es que ustedes siempre utilicen documentos que tengan todos los elementos para una referencia completa y que quede así: autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, título, punto, fuente. De nuevo, es en caso extremo, en caso de que les llegue a pasar esto. Si les hace falta un autor, entonces título, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, fuente. Si les hace falta una fecha, entonces autor, abro paréntesis, s.f. que significa sin fecha, cierro, punto, título, punto, fuente. Si le hace falta título, el autor, punto, entre paréntesis, la fecha, cierro, punto, abro corchetes, una descripción breve de la obra, cierro, punto, fuente. Si le hace falta autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s.f. cierro, punto, fuente. Si ya les hace falta autor y título, les inician entre corchetes con la descripción breve de la obra, de lo que se están leyendo, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, fuente. Y si les hace falta fecha y título, entonces abro paréntesis, autor, autor, punto, abro paréntesis, s.f. sin fecha, cierro, punto, abro corchete, la descripción breve de la obra, cierro, punto, fuente. De nuevo, lo mejor es que nunca les haga falta ningún elemento, porque no es muy confiable utilizar documentos en los trabajos académicos que no tengan un autor o que no tengan un título, que son elementos básicos. Siempre es mejor que estén completos. Comienzo entonces con las referencias, algunos ejemplos de algunas fuentes. Entonces empiezo con los libros. Cuando el libro impreso, apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial. Cuando el libro electrónico va igual, solamente que al finalizar, editorial, punto, se le agrega la URL. Cuando ya son libros con editor, es decir, que el editor fue el que más participó ahí o es más representativo, entonces los apellidos, coma, y las iniciales del nombre de ese editor, y entre paréntesis, ed. ¿Qué significa editor? Cierro, punto, el año, entre paréntesis de nuevo, punto, título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, y en caso de que aplique, es decir, en caso de que el libro con editor fuera electrónico, la URL. Los capítulos de libros, en esta parte es cuando un libro fue escrito por diferentes autores, es decir, que diferentes autores participaron en cada capítulo. En este caso, iría apellido, coma, iniciales, el nombre del autor del capítulo, entre paréntesis del año, cierro, punto, el título, el capítulo, la entrada, inclusive si el capítulo se llama capítulo 2, se pone así, capítulo 2, punto, en iniciales y apellido del editor, porque en estos libros ya es el editor el más relevante. Y entre paréntesis, ed. Cierro, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis y con pp, acá va el pp, el número de las páginas de ese capítulo o de esa entrada.
cierro, punto, editorial, punto, y en caso de que aplique nuevo, la URL. Los diccionarios, cuando es un diccionario impreso, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, el año, el título, el diccionario en cursiva, punto, la editorial. En este caso tengo la Real Academia Española, que es un autor corporativo, y siempre va con el nombre completo. Un diccionario electrónico va casi igual, solamente que después del título, el diccionario en cursiva, punto, se le pone la fecha de recuperación en el que ustedes recuperaron esa definición electrónica. Iría recuperado en el mes, el día y el año, coma, de y la URL. Una de las más comunes, una de las más utilizadas en este ámbito académico son los artículos. Cuando son artículos impresos, entonces apellido, coma, iniciales, el autor o autores, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, el número, cierro, paréntesis, coma, y en números páginas sin las abreviaciones P o PP, solamente van en número como tal de las páginas. Es que de 45 a 55, de 1 a 10, de 20 a 45. Y los artículos de línea van igual, solamente que al finalizar el número de las páginas, punto, se pone la URL o el DOI. Ahorita les muestro bien lo que es un DOI, pero el DOI es la cédula que tienen algunos artículos en línea. No todos lo van a tener, algunos y otros no. Pero siempre que un artículo en línea tenga DOI, siempre va a ser mejor poner el DOI en vez de la URL, porque es más fácil de encontrar por ahí. Entonces, siempre es mejor poner el DOI. Las tesis, cuando es impresa, apellido como iniciales, el nombre, entre paréntesis el año, cierro, punto, el título de la tesis en cursiva y entre corchetes, si es una tesis de maestría, doctoral, de especialización, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, el apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título de la tesis en cursiva y en entre corchetes, si es una tesis de maestría, doctoral, especialización, coma, nombre de la institución, cierro, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Las bases de datos también tienen tesis. Entonces sacaron esa tesis de una base de datos, va el nombre de la base de datos. Cielo, Diagne, ProQuest, Scopus, va así. Y el repositorio son, o es donde se alberga toda la producción académica de una institución. Es decir, trabajos de grado, tesis y también investigaciones y trabajos publicados por los docentes. Cuando ustedes se gradúen y deseen hacer trabajo de grado, posiblemente estén en el repositorio. Esta parte la van a encontrar siempre por la parte de las bibliotecas y ahorita les muestro por dónde encuentran el de nosotros, que se llama repositorio digital TDA. Punto y ya la URL. Los periódicos, cuando es un periódico impreso, entonces diría apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, acá ya va la fecha, ya no solo va el año, va la fecha con año, día y mes, cierro, punto, el título de la noticia o el artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin la abreviación P, solamente tal cual el número. Y claro está, es el número de la página donde sacaron la cita. El periódico en línea va igual, apellido, iniciales, la fecha, el título del artículo de la noticia, el nombre del periódico en cursiva, punto, la URL. Las páginas web, que también es algo muy común, mantas de apellido como iniciales, abro paréntesis la fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título de la publicación en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. En este caso, pues es el Tecnológico Antioquia, que es un autor corporativo y lo va a poner siempre el nombre completo.
Y el nombre del sitio web sigue siendo Tecnológico Antioquia. La referencia de videos, entonces sería apellido como iniciales, punto, entre paréntesis, fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título del video en cursiva y tengo que abrir corchetes y poner siempre video, es decir, siempre tengo que hacer la aclaración de que es un video. Cierro, punto, el nombre del sitio web, YouTube o lo que sea y la URL. Las redes sociales también se pueden citar, referenciar, pero que sean redes sociales de autores corporativos confiables o también autores personales, pero confiables. Es decir, no referenciar o citar Instagram de influencers que no sean como mucho el tema, o el amigo, la amiga, la mamá. Siempre autores corporativos confiables, autores personales confiables. Sería entonces apellido, como iniciales, punto, abro corchetes, incluyendo el arroba, lo tengo que poner siempre, el nombre, el usuario que utilice, ya sea para Instagram, Twitter o Facebook, cierro, punto, abro paréntesis, la fecha de la publicación con año, mes y día, cierro, punto, el título, la descripción del contenido con máximo 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, Instagram, Twitter o Facebook, punto, la URL. La parte de la descripción del contenido es porque muchas veces cuando toman fotografías y las suben a Instagram, por ejemplo, el Tecnológico Antioquia, digamos que tomó una fotografía eh, el martes, que fue el Día de la Mujer, y lo subieron de unas chicas, un carteles, y lo subieron fue con un emoji de una mujer. Pues ustedes no van a poner el emoji de la mujer acá en la parte del título. Lo que van a hacer es darle una descripción más apropiada a esa imagen o a esa fotografía. Los archivos audiovisuales, entonces tengo la película, sería apellido como iniciales del director y entre paréntesis director. Cierro, punto, el año, punto, el nombre de la película en cursiva y en nuevo entre corchetes poner o hacer la distinción de que es una película. Cierro, punto, el estudio de la productora. Cuando es una canción, entonces el apellido como inicial del nombre o el nombre del cantante o nombre del grupo musical. Es decir, cuando el nombre del cantante se identifique así tal cual, por ejemplo en este caso Rihanna, pues yo tengo que respetar ese nombre. No tengo por qué buscarle ni el apellido ni la inicial del nombre para ponérselo. Respeto su nombre. Shakira, Juanes. También pasa con los grupos musicales. Pongo tal cual el nombre del grupo musical. Abro paréntesis el año de la canción, cierro título de la canción y entre corchetes de nuevo canción. Punto en título del álbum en cursiva, punto el sello discográfico productora. Si la canción no pertenece a un álbum, se puede hacer omisión de esa parte. Y ya tengo por último las referencias legales. La Constitución, el nombre oficial de la Constitución, punto el artículo específico citado, punto la fecha de promulgación, abro paréntesis, el país de la Constitución, claro está. La ley, es número de año de la ley, punto el asunto, punto la fecha de promulgación, punto número en el oficial con DO y ese número. Y los proyectos de ley. Entonces, nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma, fecha. No sé si preguntas, dudas ya con esta parte. Hola, buenos días. Tengo Buenos una días. pregunta. Dime. ¿Hay alguna diferencia de pronto cuando se coloca al final las fuentes? Aparece también que es el nombre de bibliografía, fuentes y referencias. ¿Tienen alguna diferencia de pronto esas tres? O sea, si uno no coloca referencias, sino bibliografía o fuentes. No, pues APA en sí, pues al menos APA dijo que solamente se nombra referencias,
sea que esa parte de fuentes, uno antes ponía eso, bibliografía, fuentes, referencias bibliográficas, web, biografías, ¿cierto? Ya esas partes o esas palabras se eliminaron. Ya solamente va solo referencias. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Te hago una otra pregunta? Entonces, antes de pasar ya a compartir mi pantalla para mostrarles varias cositas que quedaron pendientes, invitarlos a los canales oficiales de la biblioteca. Entonces, hay un blog que se llama Lector Virtual, un Instagram para que la sigan, que es BiblioTDA, la aparece así en Instagram, WhatsApp, que es 312, se lo voy a dejar también por el chat, 312-850-4599, cualquier pregunta, duda que tengan en general sobre la biblioteca, no con las capacitaciones, porque también pueden preguntar por ahí si algo, pero más que todo como de manera general, por ese WhatsApp y un TikTok también. Y en el canal de YouTube. Ahorita les paso el enlace del canal de YouTube, en el cual va a estar subida esta grabación de esta capacitación, por si se les olvidó cualquier cosa. Ahora sí ya pasaré a compartir mi pantalla. Entonces mostrarles varias cositas. Lo primero sería mostrarles el repositorio, como dije, ustedes en esta parte las tesis y demás lo van a encontrar siempre por los repositorios. Esa parte siempre va a estar por la parte de las bibliotecas. Tengo entendido, o al menos sé, que ya todas, o en su mayoría, casi todas las universidades de todo el mundo tienen repositorios. Por este ladito, me encuentran repositorio institucional. Y cuando saquen siempre una tesis electrónica, recuerden poner el nombre, repositorio digital, TDA o como lo nombren allá. Y por aquí pues ya encuentran trabajos de grado, tesis y demás. Investigaciones también. Ya con el DOI, yo les dije que el DOI era la cédula de los artículos en línea. No todos los artículos lo van a tener, de nuevo, no todos siempre lo van a tener, unos sí, otros no. Pero siempre que un artículo en línea lo tenga, pues siempre es mejor poner el DOI. El DOI es esto, no sé si se puede ver, mira acá, voy a seleccionar, es esto, también es como un enlace y lo va a llevar directamente a ese artículo. Uno identifica esto porque igualmente en las bases de datos o cuando uno está revisando el artículo, en la parte básica donde dice título, autor, fecha, demás, ahí les va a aparecer DOI. Y siempre empiezan con el número 10. Siempre así, 10 puntos y el resto de los números. Yo al buscar esto, acá me aparece una calculadora, pero esto es este de aquí, él me aparece siempre ahí. Siempre me aparece, entonces por eso siempre se prefiere el DOI, porque es mucho más fácil de encontrar con esto que con la URL. Y ahora sí les mostraré acá en Word algunos aspectos básicos. Entonces, digamos que este es mi documento. Acá tengo varias citas. Ya ven que tienen, por así decirlo, 5. Hola. Tienen 5, destaca Libria 11, Arial también a 11, Time New Roman a 12, seguramente me van a seguir pidiendo muchos trabajos con Time New Roman a 12, porque es como la más conocida. Georgia, tienen que Compiler Moderno está, al menos en nuestras versiones de Word, Georgia también a 11 y Lucian Sans Unicode a 10. Ya la que ustedes prefieran utilizar, la que les guste más. El interlineado es por este lado, que es 2.0, así. ¿Por qué? Porque es más fácil leerse un documento así, con este espaciado, que así. Y aparte para facilitar la comprensión lectora. Siempre va a ir alineado a la izquierda, nunca así justificado, siempre alineado a la izquierda.
Y para aplicar la sangría, en que cada que inicie un nuevo párrafo tienen que aplicarle la sangría a la primera línea. Entonces van a la parte de párrafo, por aquí, por acá despliegan esta flechita, ahí dice sangría, sangría. Por acá dice especial, despliegan también esto, primera línea, ahí lo aplica, en algunos lo aplica en 1,27, en otros 0,25, es 1,27, que si le aplican 1,25 hay que cambiarlo, y le dan a aceptar. Y listo. Así es como debe quedar siempre esa parte. La sangría es un espacio que se deja ahí. Para las referencias de que solamente referencias, debe ser centrado en negrita, mismo tipo de letra y demás. De Georgia 11. Y también con interlineado 2.0. Y acá se aplica la sangría francesa. En este caso iría párrafo de nuevo, especial, despliego sangría francesa, en que caso que aparezca 1,25 es 1,27 y aceptar. La sangría francesa es porque ya va aplicada a partir de la segunda línea, porque en las referencias tampoco se utiliza ni enumeración, entonces que uno o que viñetas tampoco se utilizan viñetas, siempre va a ir con la parte de la sangría. Sangría especial, sangría francesa, 1,27 y aceptar. Porque así es como se identifica cuando termina una y cuando empieza la otra. La cita es lo que va dentro del cuerpo del trabajo, que uno menciona al autor. Esto es con énfasis en el texto, con énfasis en el autor. Y por aquí, esto es una cita, como se citó en. Por acá esto es un parafraseo. No es necesario que con el parafraseo ponen el número de la página. Y con énfasis en el texto es porque primero va la cita y luego al finalizar todos los datos. Y miren que cuando no tenga fecha es S.F. Me falta un punto. Y cuando no tiene número de página es con par, que es el número del párrafo. Par. Es como debe ir quedando su trabajo y al finalizar ya las referencias. Que ya cada tipo de fuente pues tiene esa parte. Idea de compartir. Bueno, entonces mi idea el día de hoy era que al menos ustedes conocieran de manera más general toda esta parte de las normas APA. Es mucha información, pero que al menos se vayan con una idea de que ves que yo voy a utilizar una imagen de Instagram, entonces ya sé que esta parte de la imagen de Instagram, de las redes sociales, lleva una estructura en específico, porque todo se referencia, todo se cita. Le voy a dejar de nuevo mi correo. Cualquier pregunta, sí, pues de manera general, sobre normas APA, por este medio las pueden realizar. También les voy a dejar de nuevo por acá el canal de YouTube. Como dije, en ese canal de YouTube va a estar subida todas las grabaciones y va a estar subida también esta, por si desean volver a mirar. Entonces, que las diapositivas no se las puedo pasar, pero por ese canal de YouTube pueden volver a mirar esta capacitación. Y ya por último, no se vayan a ir todavía, para que vuelvan porfa la capacitación del día de hoy. Son 5 preguntitas sencillas, o bueno, más que todo son 3. La capacitación se llama normas APA, más que todo como que valió. Los comentarios ya son opcionales si desean hacerlo o no. Entonces, para que porfa no se les olvide. Y no, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un feliz día. Recuerden porfa la evaluación. Y feliz día para todas y todos.